En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que nada les recuerdo que mañana siguen las actividades del Congreso de las Dos Espadas y el día 6 de agosto de adelante todo el día estaremos en la ciudad de Quito para memorar este acontecimiento de los 150 años del martirio de Gabriel García Moreno. Así que si alguno está interesado en sumarse al Congreso puede ver ahí a los organizadores. Mañana en seminario. Y mañana en el seminario, Pedro Pablo. Hoy, justamente con ocasión de este martirio de Gabriel García Moreno, no declarado, pero sí de facto, vamos a meditar acerca de la cristiandad. Y lo vamos a hacer en base a un sacerdote argentino, Padre Julio Membier, que justo este año, hoy, se cumplen 52 años en los asesinatos. Porque, de hecho, uno de sus discípulos, un laico, Carlos Aqueri, que fue asesinado por los comunistas en la Argentina, lo llamó el mayor teólogo sobre el tema de la cristiandad. Él dijo lo que va del siglo XX, pero podemos agregar hasta hoy, siglo XXI también. ¿Qué es la cristiandad? La cristiandad es cuando el conjunto de los pueblos proclama la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto conlleva muchísimas cosas. Ante todo, nosotros tenemos que pensar que el hombre ha sido creado por Dios. Y el hombre no es solamente el hombre de manera individual, cada uno de nosotros, sino el hombre como un conjunto social. Porque nosotros, además de ser individuales, de ser la unidad sustancial de cuerpo y alma, además, el hombre es un animal social, así lo define Aristóteles. Y si el hombre es un animal social, todo ha sido hecho desde Dios y todo tiene que volver hacia Dios. Todo el hombre y todos los hombres pertenecen a Dios. Y esto quiere decir algo muy importante, que también el hombre, como en el conjunto de la sociedad humana, debe reconocer a Dios como su causa eficiente y su causa final, desde donde venimos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, esto ya nos pone a nosotros en contexto en este año, que también se cumplen 100 años de la proclamación de la encíclica Quas Primas por el Papa Pío XI, en la cual afirmaba la reyesía social de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesucristo no solo es rey al final de los tiempos, en la parucía, cuando vuelva a darle a cada uno según sus obras en gloria y majestad, sino que ahora tiene que ser proclamado rey. Tiene que ser proclamado rey de las familias, tiene que ser proclamado rey de las organizaciones intermedias, es decir, de los clubes, de los hospitales, de las escuelas, de los gremios, y tiene que ser proclamado rey por el Estado. Justamente esto tiene mucho que ver con el asesinato de Gabriel García Moreno, que fue matado justamente porque él proclamó al Sagrado Corazón de Jesús como rey de Ecuador, como el Señor de Ecuador, junto con el arzobispo de Quito de su momento, que también fue martirizado, envenenado. Historia, por supuesto, que los mismos que la llevaron a cabo, es decir, la masonería, se encargó después de negarla. Entonces uno dice, ¿y por qué en la historia, por lo que me han contado, ¿no? Porque yo no soy de esta querida nación, pero ¿por qué no se habla de esto en las escuelas de Ecuador? Bueno, justamente por esto. Los mismos que los asesinaron después tergiversan la historia y la cambian. Lo cierto es que la cristiandad es el ideal que nosotros tenemos que buscar, porque si el Estado proclama el señorío de nuestro Señor Jesucristo, eso es la cristiandad. Y ese señorío no es algo utópico, digamos, algo que sí, muy idealista y que nunca se concretó. Eso no es verdad, porque como nosotros sabemos muy bien, Cristo reinó efectivamente durante 1000 años en la gloriosa Edad Media. Y digo gloriosa porque los enemigos la llaman Edad Media en sentido peyorativo, pero en realidad una etapa gloriosa, en donde la vida del Evangelio fue impregnando paulatinamente las costumbres del pueblo, especialmente europeo, y que fue cambiando esa idiosincrasia, esa forma de ver, ¿no es cierto? El paganismo estaba legalizado el aborto,
valía el infanticidio, el hombre podía casarse y descasarse, ¿no? Etcétera, era lícita la esclavitud, por ejemplo. Bueno, y todo esto de a poco, impregnando el Evangelio, estas costumbres bárbaras y paganas, esto fue cambiando. Hasta tal punto que, como dijo el Papa León XIII en su encíclica Immortale Dei, número 9, él dijo que la filosofía del Evangelio impregnó la vida de los estados, ¿no? Hasta ese punto. Por eso es que nosotros, por supuesto que no podemos repetir materialmente algunas de las cosas de la Edad Media. Es decir, nosotros no es que vamos a deshacernos, no sé, de las construcciones modernas, o de los aires acondicionados, o de los vehículos, o de cualquier cosa que uno conozca en el mundo moderno. No, eso no quiere, eso sería anacrónico. Lo que nosotros queremos es vivir en este siglo XXI, con las tecnologías que no vayan de acuerdo al querer de Dios, porque es una rabana, evidentemente, con las tecnologías que no vayan de acuerdo con el querer de Dios, pero que nuevamente Jesús sea nuestro Rey. Y a esto siempre tenemos que aspirar. Padre Benedicto decía que este es el ideal del Estado, y este tiene que ser el ideal de los cristianos. Ya sea que nosotros vivamos en la primera persecución del Imperio Romano, cuando la Iglesia se estaba desparramando por el mundo, o bien que nosotros vivamos en la época del Anticristo. Porque no hay otra forma de entender el Evangelio. Hay un filósofo conocido del siglo XX, llamado Maritain, que él decía que tendría que ser entendida la cristiandad de modo análogo. Es decir, lo que antes se entendía por cristiandad hoy serían los ideales de la libertad y de la democracia. Bueno, y esto es falso, porque esto daría un evangelio distinto. Esto daría de que, por ejemplo, si lo más importante es la libertad o los votos en un Senado o en un Congreso, entonces hoy tendríamos, por ejemplo, así aprobado el aborto, tristemente su determinación. ¿Por qué? ¿No? Y así cualquier otra cosa y aberración moral que a ustedes se les ocurra pensar. Por lo tanto, no hay otra forma de entender el Evangelio. No hay otra forma a la cual nosotros, como cristianos y católicos, debamos aspirar. Más aún, nosotros sabemos que hubo un proceso de apostasía. Esto sería para hablar, como todas estas cosas, largamente. Un proceso de apostasía que comenzó con el protestantismo, en el cual dijo: la Iglesia no y Cristo sí. Después vino la Revolución Francesa, que dijo: Cristo no y Dios sí. No un Dios católico, sino un Dios deísta de una manera liberal. Y después vino la Revolución Comunista, en donde dijo: Dios no y el hombre sí. O Dios no ha existido nunca, o Dios ha muerto. Esto que le escribió el padre Membiel en el año 36, lo repitió el Papa Pío XII en el año 1952. Por lo tanto, vemos que el proceso de apostasía es real. El proceso de apostasía es en el cual nosotros nos encontramos insertos en pleno siglo XXI, y que nosotros tenemos que volver no solo a ser anticomunistas, como por ejemplo hay un movimiento aquí en América llamada la Nueva Derecha, ¿no? Que a ellos les parece que está bien criticando la ideología de género, el aborto y alguna cosita más. No, no solamente tenemos que ser anticomunistas, tenemos que ser contrarrevolucionarios, es decir, no solo anticomunistas, sino también antiliberales y antiprotestantes. Esa es la única forma de volver al origen que Dios quiere, a la patria que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, eso significa ser contrarrevolucionario. Y es por eso que el mal avanza muchas veces, porque nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que debemos hacer. Muchas veces somos cobardes, somos tibios, nos encerramos en nuestros hogares o nos quedamos cómodos con nuestros cuerpitos y no buscamos impregnar la sociedad según Dios. Así que ante todo lo que nosotros debemos hacer para aspirar incesantemente a la restauración de la cristiandad, ante todo tenemos que hacer que nuestro Señor Jesucristo reine en nuestras almas. Porque si nosotros vitoreamos de la boca para afuera Cristo reine, pero vivimos en pecado mortal, si no rezamos, ¿no? Si no ponemos al Sagrado Corazón de Jesús en nuestra familia, por ejemplo, entonces uno dice: ¿dónde está el reinado de Cristo? Así que ante todo, individualmente, tenemos que hacer que Jesucristo reine en nuestra vida, pidiendo el gracia de Él. En segundo lugar, tenemos que hacer que Cristo reine en nuestra familia, que los criterios del papá, de la mamá y de los hijos
no sean los individuales, sino que sean los del Señor Jesucristo. Por eso ahí viene entronizar el Sagrado Corazón de Jesús, rezar el rosario en familia, porque eso es lo principal, antes de mirar televisión o de ver o cualquier otra cosa. Es decir, que lo más importante en la casa sea el valor de la fe. Y después tenemos que intentar de a poco y gradualmente impregnar los lugares donde nosotros frecuentamos, la casa, el trabajo, el lugar de descanso o lo que fuere. Cada una de esas cosas tiene que ser impregnada según el querer de Dios. Y claro, para eso, por ejemplo, si uno tuviera, no sé, una profesión de médico, por ejemplo, y lo obligan a hacer un aborto, tú tienes que decir, no, yo antes renuncio. Eso lo peleo de todas las formas posibles, pero antes de cometer un crimen yo renuncio. Y si a mí me obligan a enseñar ideología de género en una escuela o en una universidad, yo no lo voy a hacer, por más que me lo mande el director de no sé quién. Y si me lo obligan a hacer, antes renuncio, pero eso jamás transar. Por lo tanto, debemos ir ocupando todos los lugares posibles. Evidentemente, como dice el padre Castellani, la Iglesia volverá al desierto de donde salió. Pero no hay que irse al desierto antes de tiempo. Mientras tanto, hay que pelearla, porque de la cobardía de los buenos surge la audacia de los malos, como dijo el Papa León XIII. Y es por eso que ellos tienen cada vez más puestos en la sociedad. Nosotros tenemos que librar el buen combate de la fe con la espada y no con el puñal, como dice el padre Miguel, haciendo referencia justamente a las 2 espadas. ¿Y eso qué quiere decir? La espada es un combate limpio. La espada es un combate abierto, frontal, un combate desde la verdad, donde hay cosas que no están permitidas. El puñal es el arma propiamente judaica, la mentira, la traición y el ocultamiento. Por eso nuestro combate tiene que ser limpio, tiene que ser claro, tiene que ser, como enseña Santo Tomás, bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. Es decir, el bien es una causa íntegra, el mal es cualquier defecto. Nosotros, cuando actuamos, cuando obramos, no podemos obrar por ningún mal. Y seguramente, como he dicho, los enemigos no tienen miedo. Como no tuvieron miedo de asesinar a García Moreno, tampoco tendrán miedo y a Monseñor Checa, no van a tener miedo de asesinarnos a nosotros, si eso es lo que ellos quisieran. El padre Julio dice que para restaurar las patrias, para que vuelva la cristiandad, tiene que correr sangre. Así de simple, tiene que correr sangre. Porque, como decía Jordán Bruno Yenta, otro mártir argentino, él decía: el hombre que viene tiene que ver con la violencia. Uno es el que hace la violencia, otro es el que sufre la violencia. Uno es el perseguidor y otro es el mártir. El reinado del perseguidor termina con la muerte. En cambio, el reinado del mártir comienza con la muerte. Así que no hay que tenerle miedo a la muerte. No hay que tenerle miedo a ser testigos hasta el final, con la palabra, con las obras y si fuera preciso con la sangre. Claro que no hay que pedirlo, porque sería temerario, pero sí tenemos que estar siempre dispuestos a dar ese buen combate. Que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, ella es la reina de la cristiandad, ella es la reina de los mártires, nos concede a nosotros siempre dar este testimonio. Que no claudiquemos jamás, ni por miedo ni por temor, y que siempre vayamos por todo el mundo proclamando que Jesús es nuestro Rey, aunque le moleste a los que están al lado o nos persigan, porque en definitiva el Señor tiene en su mano la historia del mundo y de los pueblos, y cuando el Señor quiera nos dará la victoria, y si no, nos coronará con la sangre de la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.